Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien después de todo este tiempo que no nos hemos visto. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que vamos a estar desarrollando para su siguiente práctica, ¿sí? Recuerden por ahí que antes de que pasara toda esto de la contingencia y que se suspendieran las clases presenciales, estuvimos viendo las metodologías que se utilizaban en la geodesia para determinar las dos componentes de la desviación de la vertical, y la ondulación del geoide, ¿sí? Y en esta parte, en este tema, vimos que había tres métodos bajo los cuales se hacía el cálculo de estas parámetros, ¿sí? Teníamos el método astronómico, el método gravimétrico y el método por satélites, e incluso ustedes desarrollaron una tarea del método gravimétrico y el de satélites, ¿sí? Y dijimos que nosotros íbamos a estar trabajando con el método astronómico, ¿sí? Para recordarles, el método astronómico es un método que se basa en la comparación de coordenadas astronómicas y geodésicas para la obtención de esos parámetros que ya mencionamos, ¿sí? Básicamente, o generalmente, el método astronómico funciona a partir de esta ecuación que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? En donde la altura ortométrica va a ser igual a la altura elipsoidal menos la ondulación del geoide, ¿sí? Dijimos por ahí que la altura ortométrica es aquella elevación que hay, si seguimos aquí nuestra figura, es aquella altura que hay a partir de la superficie topográfica hasta la figura del geoide. Y aquí lo pueden ver representado en la flechita de color azul con la H mayúscula, ¿sí? Es desde el geoide hasta la superficie topográfica, ¿sí? La altura elipsoidal es la altura que hay de la superficie topográfica, ¿sí?, hasta el elipsoide, ¿sí? Y es la altura que normalmente nosotros obtenemos a partir de un receptor de datos GPS o de posicionamiento, ¿sí? Por otra parte, la altura ortométrica es aquella elevación referida al nivel medio de los mares. Ajá. Y finalmente, la ondulación del geoide, que tenemos aquí con la N mayúscula, es la distancia que hay entre el elipsoide y el geoide, ¿sí? Entonces, esos tres elementos en el método astronómico me ayudan a determinar cualquiera de esas alturas que tengo ahí si conozco dos datos de entrada, ¿sí? Aquí debido a todo lo que pasó, ¿sí?, ya no pudimos hacer la segunda parte de su práctica de campo, que es el levantamiento de los puntos con un GPS, ¿sí?, para obtener altura elipsoidal y calcular estos parámetros. Vamos a hacer una práctica general con la esencia de lo que les iba a poner directamente en su práctica de campo, ¿sí?, pero ya les voy a dar yo algunos datos, ¿ok? Entonces, lo que les voy a dar son datos de distintos puntos sobre la superficie terrestre a lo largo de todo el municipio de San Luis Potosí y también del de Soledad de Graciano Sánchez. Y esos datos van a tener datos de latitud, longitud y altura elipsoidal, ¿sí? Son datos obtenidos a partir de un receptor, ¿ok? Con esos datos vamos a calcular la ondulación del geoide, ¿sí?, para que vean cuál es la distancia que separa el elipsoide del geoide en cada uno de sus puntos, y vamos a calcular la altura ortométrica, que es la altura sobre el nivel medio de los mares y es la que nos sirve para nuestros trabajos, ¿sí? Y con eso vamos a hacer un pequeño modelo digital de elevación de una manera muy sencilla, ¿sí?, para que puedan ver la aplicación de este tipo de datos, ¿ok? Entonces, esta presentación de las metodologías que vimos, ¿sí?, se las voy a estar subiendo a la plataforma para que le den una revisada y recuerden el tema que estuvimos viendo antes de ausentarnos. Y los datos también del GPS, del receptor GPS, yo se los voy a subir también en la plataforma para que tengan con qué realizar su práctica, ¿sí? Esos datos que les estoy mencionando son estos que tengo aquí, ¿sí? Son puntos en donde tengo valores de latitud, longitud y altura elipsoidal, ¿sí? De aquí vamos a calcular un parámetro que es la altura del geoidal,
¿sí? Y también vamos a calcular la altura ortométrica, ¿ok? Entonces aquí tengo yo un total de 85 puntos, perdón, ¿sí? Tomados a partir de un receptor de posicionamiento. Y cuando ustedes trabajan con un receptor, ya sea de datos GPS, GNSS, etcétera, van a obtener siempre estas coordenadas directas del receptor, ¿sí? Latitud, longitud y altura elipsoidal. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar a nivel vertical, es decir, a nivel altura, esta altura elipsoidal no es una altura de referencia o una altura que podamos relacionar con el nivel medio de los mares, que es con la altura que trabajamos normalmente. Para eso necesitamos calcular la altura ortométrica, ¿sí? O la elevación sobre el nivel medio de los mares, ¿ok? Eso lo vamos a hacer directamente del INEGI, ¿sí? Entonces, vamos a entrar directamente a la página del INEGI, ¿sí? Yo ya aquí la tengo abierta en mi navegador, ustedes van a abrir ahí su página del INEGI, ajá, y aquí vamos a utilizar información del geoide gravimétrico mexicano, ¿sí? Vamos a ir aquí a la parte que dice marco geodésico, perdón. Nos vamos a ir al apartado de geoide gravimétrico mexicano. Y aquí van a ver toda la información del geoide gravimétrico mexicano, ¿sí? Nos dice que el geoide gravimétrico mexicano es una superficie de nivel que representa el nivel medio del mar, ¿sí? O sea, es el geoide, la figura del geoide como tal, calculada, pero solamente para el territorio nacional, ¿sí? Y en este caso, este geoide gravimétrico mexicano se calcula a partir de datos físicos de la Tierra, ¿sí? Datos como la gravedad, por ejemplo, y de datos puntuales tomados de un receptor GPS, ¿sí? Aquí nos da más o menos una introducción de cómo es que se calcula ese geoide gravimétrico mexicano, qué tipo de datos tiene, para qué les sirve, ¿sí? Aquí se ve la parte del método astronómico y qué es lo que obtienen ustedes a partir de este geoide gravimétrico mexicano, ¿sí? A partir de este geoide, gravimétrico mexicano, ustedes pueden calcular estos parámetros de la altura ortométrica si tienen o conocen estos dos valores. Directamente lo que vamos a hacer con esta herramienta es que si nosotros conocemos la altura elipsoidal de las coordenadas tomadas de un receptor GPS que ya les estoy dando, calculamos con este geoide gravimétrico mexicano la ondulación del geoide, ¿sí? Para cada sitio que ya tenemos se hace un cálculo de cuál es el valor de la ondulación del geoide que ya tiene este geoide gravimétrico mexicano predeterminado, ¿sí? Y haciendo la simple resta de altura elipsoidal menos altura geoidal, podemos obtener la altura ortométrica o la elevación sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Que es básicamente lo que vamos a hacer. Para eso, ¿sí? Me voy a regresar aquí a mi... vamos a entrar primero aquí a la parte de herramientas y vamos a utilizar la calculadora de alturas geoidales, ¿sí? Entonces vamos a dar clic aquí sobre el cálculo de alturas geoidales. Este es un sitio que me permite calcular alturas geoidales, ¿sí? O esa n que veíamos aquí en nuestros datos, ¿sí? Esa distancia que separa el geoide del elipsoide, a partir de coordenadas geodésicas previamente obtenidas de un receptor de datos de posicionamiento, ¿sí? Bien, nosotros vamos a estar utilizando esta parte o esta opción que dice consulta de una serie de puntos porque tenemos más de un punto, ¿sí? Cuando ustedes solamente tienen un punto, pues aquí introducen sus datos. Si no, vamos a esta opción que dice consulta de una serie de puntos, ¿sí? Y aquí nos pide un archivo el cual vamos a procesar, ¿ok? Entonces, el formato aceptado es el siguiente. Aquí nos da las opciones, ¿sí? Y nos dice que el archivo de entrada que nosotros asignemos aquí al cálculo de alturas geoidales debe de ser un archivo que no contenga encabezado. Las coordenadas se deben expresar en grados decimales o grados, minutos y segundo, no hay problema.
El orden de las coordenadas debe de ser el siguiente: primero el campo de latitud, luego el campo de longitud, y debemos de considerar que la longitud debe de ser de signo positivo, es decir, aquí ya se debe de considerar que como estamos en México directamente y este geoide solamente tiene cobertura a nivel nacional, la longitud la va a tomar como positiva. Sin embargo, es longitud oeste ya a nivel mundial, ¿sí? La separación entre columnas será con uno o varios espacios, no tabuladores. Y para los casos en donde cuente con una altura geodésica, también se debe agregar como un tercer campo. Y al omitir los datos de altura geodésica, entonces nada más vamos a calcular altura geoidal, ¿sí? Si sus datos solamente tienen latitud y longitud, solo pueden calcular altura geoidal. Si sus datos cuentan con el parámetro de altura geodésica, entonces ya pueden calcular altura ortométrica, ¿sí? O la elevación, sobre el nivel medio de los mares, ¿ok? Entonces vamos a preparar ese archivo de acuerdo a esas especificaciones que nos da aquí el INEGI, ¿sí? Me voy a regresar a mi libro de Excel y recuerden que aquí decía, la longitud debe de ser positiva porque ya se considera directamente como longitud oeste, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es agregar una nueva columna. Entonces voy a dar clic derecho aquí sobre la columna de longitud y voy a seleccionar la opción de insertar. Voy a ponerle aquí longitud otra vez. O bueno, esto no importa porque de cualquier manera vamos a borrar esos encabezados, ¿ok? Y acá fuera de este espacio vamos a multiplicar este valor por 1, por menos 1, ¿sí? Perdón, para que esto quede positivo, ¿ok? Entonces voy a activar mi celda, selecciono la operación, la celda de la cual voy a hacer la operación y multiplico por menos 1, para que eso me quede positivo, ¿sí? Ya que tengo esa ecuación, doy Enter y esa ecuación se la voy a aplicar a todos los elementos que están acá, ¿sí? Entonces nada más voy a dar doble clic sobre la esquina inferior derecha de esta celda, ¿sí? Para que se haga el cálculo automático. Y si se dan cuenta, ya sus valores quedan positivos, ¿sí? Tiene el mismo valor, sin embargo ya es positivo. Este valor o estas columnas completitas, estas celdas, perdón, completas, las voy a copiar y las voy a pegar aquí en este campo que generé de longitud como valores. Entonces vamos a dar clic derecho sobre la primera celda y vamos a activar la opción de pegar como valores, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es borrar esta columna y esta de aquí también la voy a borrar, ya no me va a servir. Ya tengo mi valor de longitud positivo, ¿sí? El siguiente paso que debemos de considerar, aquí ya tenemos altura elipsoidal, ¿sí? Recuerden que las especificaciones del INEGI nos decían que el archivo debía de tener primero los valores de latitud, luego longitud, y si teníamos altura elipsoidal se agregaba como un tercer campo, y aquí lo tenemos, ¿ok? También nos decía que el archivo no debía de tener encabezados, entonces para eso yo voy a borrar esta fila completita. Voy a dar clic derecho y eliminar, ¿sí? Y nada más nos deben de quedar los puros datos, ¿sí? Así como los tengo yo. Ya que tenemos esto, nos vamos a ir a archivo y vamos a guardar este nuevo documento como un archivo de texto, ¿sí? Yo lo voy a guardar directamente aquí en mi carpeta de la práctica 3 y le vamos a poner por nombre datos, así como se llama su archivo, GNSS, nada más, ¿sí? Y en el tipo de archivo voy a guardar esto como un tipo de archivo de texto delimitado por comas, ¿sí? O puede ser también texto delimitado por tabulaciones. Vamos a guardarlo como texto delimitado por tabulaciones, ¿sí? Y damos clic al botoncito de guardar, ¿sí? Aquí en esta advertencia nos dice que algunas características del libro se pueden perder si lo guardamos como texto.
Si deseamos seguir utilizando este formato, le decimos que sí. Y ya podemos cerrar este archivo Excel. ¿Ok? Y aquí no guardamos nada. O bueno, guarden su... No guardamos nada en el documento de texto. ¿Sí? Y ahora sí, directamente en la página de Excel nos regresamos a nuestro consulta de serie de puntos. ¿Sí? Y aquí en el botoncito de examinar vamos a cargar ese archivo de texto que acabamos de generar. ¿Ok? Entonces voy a dar clic en examinar, me voy a ir a la ruta donde guardé mi archivo. Aquí está. Y voy a cargar el archivo txt que generamos, que se llama datos GNSS. ¿Ok? Doy clic al botoncito de abrir, ya se cargó ahí mi documento y damos clic al botón de procesar. Y va a generar el cálculo de la ondulación del geoide y la altura ortométrica en este caso. ¿Sí? Aquí ya se generó el archivo y lo podemos descargar directamente. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya tengo mi archivo de texto que se llama de prueba de datos GNSS y es un archivo de texto. ¿Sí? Voy a abrirlo para que vean la información que tiene. ¿Sí? De entrada nos conserva los parámetros que nosotros le dimos como datos de entrada, que es la latitud, la longitud y la altura elipsoidal. Y para cada uno de esos puntos que yo tengo nos calcula la ondulación del geoide, ¿sí? Que es la distancia que hay entre el elipsoide y el geoide en ese punto. Y nos calcula también la altura ortométrica, es decir, la elevación sobre el nivel medio de los mares. ¿Ok? Ya tengo ahora mi elevación y este parámetro que tengo aquí ya es la altura referida al nivel medio de los mares. ¿Sí? Ya con esto ustedes ya pudieran hacer un modelo digital de elevación, por ejemplo, o describir la elevación de una zona. ¿Ok? Ya que tenemos esto, nos vamos a llevar este archivo directamente a Excel. ¿Ok? Recuerden que estos datos les dije que eran de el municipio de San Luis Potosí y el de Soledad de Graciano Sánchez. Entonces vamos a hacer 3 capitas en donde vamos a describir la altura elipsoidal, la ondulación del geoide y la altura ortométrica. ¿Sí? Estos datos que les estoy brindando se tomaron bajo el sistema de referencia ITRF 2008. ¿Sí? Entonces hay que definirle esa proyección. ¿Ok? Bien, ya tengo estos datos. ¿Sí? Vamos a ver si los podemos cargar directamente como un archivo de texto en ArcMap o si no tenemos que hacer la transformación a un archivo de Excel o un CSV. ¿Ok? Voy a cerrar esto y voy a abrir ArcMap. Yo aquí ya lo tengo abierto, ¿sí? Para reducir el tiempo del video. Y lo que voy a hacer es cargar directamente mi archivo de texto. ¿Sí? Lo voy a pasar de datos numéricos a una geometría de puntos. ¿Ok? Para eso me voy a ir aquí. A ver, permítanme, porque recordando esto, voy a abrir otra vez mi archivo que acabo de descargar. ¿Sí? Recordando esto, recuerden que a la longitud le habíamos quitado el signo negativo, ¿sí? Pero si yo cargo directamente estos datos con una longitud positiva, estos puntos me van a salir más o menos allá por África, ¿sí? Del lado del otro hemisferio. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar eso, ¿sí? Entonces vamos a abrir un libro de Excel. Y en Excel vamos a abrir este archivo de texto, ¿sí? Voy aquí a generar un documento en blanco. Y me voy a ir a la opción de archivo. Abrir. Examinar, ¿sí? Y voy a buscar en mi folder de descargas mi archivo que acabo de obtener, ¿sí? Para poder ver el archivo de texto voy a buscar aquí en la opción de todos los archivos la opción que dice todos los archivos de texto. Aquí está, ¿sí? Y aquí están todos mis archivos de texto. Voy a seleccionar el que acabo de descargar, que ya tiene los datos modificados, ¿sí?
y lo voy a abrir en Excel. Aquí automáticamente me va a saltar la ventanita del asistente para importar los archivos de texto, ¿sí? Está definido por tabulaciones, entonces ya se va a acomodar de acuerdo a las tabulaciones en cada columna de Excel, ¿sí? Voy a dar siguiente, siguiente y finalizar, ¿sí? Y aquí ya tengo mi archivo separado por columnas, ¿sí? Vamos a hacer un proceso similar a lo que hicimos en el primer Excel. Ahora esto lo vamos a multiplicar por -1 para que la longitud quede negativa, ¿ok? Voy a insertar una nueva columna. Le voy a poner de nombre en el encabezado longitud. Y para la operación vamos a multiplicar el valor de la longitud original por -1, ¿sí? Para que esa longitud me quede negativa, ¿ok? Doy enter y esa ecuación la aplico para todos los elementos de mi archivo, ¿sí? Ahí está, ya tenemos longitud negativa. Ahora sí, voy a copiar estos datos y los voy a pegar en el nuevo campo de longitud como valores, ¿sí? Y ya podemos borrar esta columna, ya no nos va a servir para nada. Y también podemos eliminar esta de la longitud original que estaba positiva, ¿ok? Ahora sí, con este archivo vamos a cargar los puntitos en ArcMap, ¿sí? Para eso vamos a guardar este archivo, ¿sí? Nos vamos a ir aquí a la opción de archivo, guardar como, examinamos y lo vamos a guardar en su ruta donde están trabajando esta práctica. Lo voy a guardar igual como con el mismo nombre de prueba datos GNSS, pero lo voy a guardar como un tipo de archivo CSV delimitado por comas, ¿ok? Para no tener problemas ahí con nuestros datos de ArcMap, ¿sí? Entonces guardo esos archivos, ese archivo, perdón, como un CSV delimitado por comas y doy clic al botoncito de guardar, ¿sí? Vuelvo a darle que sí aquí a esta advertencia y ya puedo cerrar este archivo, ¿sí? No guardamos ningún cambio. Ahí está. Ahora sí, me regreso a ArcMap y ya puedo cargar mis puntitos aquí en ArcMap, ¿ok? Bien, para cargar los puntitos nos vamos a ir aquí a la opción del catálogo. Vamos a buscar la ruta en esta parte donde guardamos nuestra carpeta. Si no tienen la ruta asignada, conectamos aquí al folder y buscan su memoria o el lugar donde tengan sus datos, ¿sí? Ya una vez que tengan conectado el folder, nos regresamos al catálogo y vamos a buscar aquí la ruta donde se encuentra su archivo. Si yo lo tengo aquí en la carpeta 2019-2022, geodesia, P3 y aquí está mi archivo de prueba datos gnss.csv, que es la extensión con la cual guardé dicho archivo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es agregar esta información aquí en formato de puntos, ¿sí? Para eso voy a dar clic derecho sobre mi archivo CSV y voy a seleccionar aquí la opción que dice Create Feature Class from XY Table, ¿ok? Aquí, en esta ventanita que se abrió, en X Field vamos a seleccionar longitud, en Y Field vamos a seleccionar latitud, Z Field lo vamos a dejar así sin ningún dato, ¿sí? Y en Coordinate System of Input Coordinates vamos a asignarle el sistema de referencia a estos puntitos. Recuerden que les había dicho que esto se tomó, perdón, con un receptor GNSS bajo el sistema de referencia ITRF 2008 para México, ¿ok? Entonces bajo ese sistema de referencia yo voy a asignarle el sistema de coordenadas, ¿sí? Para eso voy a darle clic aquí al botoncito de Coordinate System of Input Coordinates y vamos a buscar el sistema ITRF para México del año 2008, ¿sí? Estos datos que yo tengo
son datos de latitud y longitud. Entonces eso quiere decir que como dato inicial yo debo de asignarle un sistema geográfico. ¿Por qué? Porque tengo datos de latitud y longitud en grados decimales. No puedo asignarle un sistema proyectado porque no es correcto. Si yo le asigno un sistema proyectado, me estaría diciendo que la longitud de 100.2 y la latitud de 22.5 son coordenadas en metros. Y eso no es correcto. ¿Ok? Entonces primero, si tienen datos de latitud y longitud, es geográfico. Si tienen datos directamente en metros, pues ya es proyectado. ¿Ok? Entonces vámonos a la carpetita aquí de Geographic Coordinate Systems. Aquí ITRF 2008 lo vamos a poder encontrar en la porción de Norteamérica. ¿Sí? Está el ITRF aquí a nivel mundial 2008. ¿Sí? Pero nosotros queremos nada más la parte para México. Entonces esa la vamos a encontrar aquí en Norteamérica. Y aquí está, México ITRF 2008. ¿Sí? Que es el sistema, el marco geodésico nada más para México. ¿Ok? Ya que tenemos eso, damos a aceptar. Y se va a asignar el sistema de referencia ITRF 2008 de México. ¿Sí? Damos OK. Y ya se creó aquí en esta parte, ¿sí? El shape. Por ahí se me olvidó guardar el archivo en mi carpetita donde estoy trabajando. Ustedes guarden su archivo en su carpetita, ¿sí? Ok. Aquí directamente no le cambié el nombre, ¿sí? Yo voy a arrastrar ese shape a esta parte del área del mapa y me van a aparecer mis puntitos, ¿sí? Y aquí están las coordenadas en grados decimales, la longitud debe de ser negativa. Y si yo cargo un shape con los municipios de México, por ejemplo, o de San Luis Potosí, voy a poder darme cuenta que esos puntos deben de caer en esta zona, ¿sí? Yo voy a cargar aquí un shape de los municipios de San Luis Potosí o de México. Se los voy a subir también a la plataforma para que ya lo tengan ahí listo, porque lo vamos a ocupar para su mapita, ¿sí? Que vamos a generar al final. Entonces voy a cargar aquí ese shape de los municipios de México, áreas geoestadísticas municipales, le voy a dar a agregar. Y ahí está, ¿sí? Si se dan cuenta, los puntitos son de San Luis Potosí, de algunas zonas adyacentes y Soledad de Graciano Sánchez. ¿Ok? Ahí están esos municipios. Entonces ya nuestros datos deben de quedar bien en esta zona. ¿Ok? Voy a apagar esa capa de los municipios. Y ahora sí, en mi tablita de atributos voy a dar clic derecho sobre los puntitos. Open Attribute Table. Debo de tener los valores que me aparecen aquí. Debo de tener los datos de latitud, longitud, altura elipsoidal, ondulación del geoide y altura ortométrica, ¿sí? Y todos sus campos deben de tener valores. Eso es importante para lo que vamos a hacer. ¿Ok? Voy a cerrar esta ventanita y vamos a hacer un proceso de interpolación para tener una superficie de variabilidad que describa estos elementos que vamos a estar generando, ¿sí? Una superficie continua. ¿Ok? Entonces, para realizar esa interpolación, lo primero que debemos de considerar es que nuestros datos deben de estar proyectados, es decir, deben de tener coordenadas en metros. ¿Ok? Para eso, lo que voy a hacer es irme aquí a el Arc Toolbox y en la cajita que dice Data Management Tools, Projections and Transformations, vamos a proyectar nuestros datos, ¿sí? Dependiendo de la versión que tienen, si tienen la versión de ArcMap 10.2, tienen que entrar aquí a una cajita que va a decir Feature y van a seleccionar Project, ¿sí? En mi caso yo tengo la versión 10.5 de ArcMap, entonces directamente aquí yo voy a seleccionar Project, ¿ok? Si ustedes no tienen el software de ArcMap en sus computadoras, les voy a dejar en la plataforma también un video con las instrucciones de instalación y donde pueden descargar el programa. ¿Ok? Entonces vamos a
abrir esta herramienta de Project. Y en la opción de Input Dataset o Feature Class vamos a seleccionar el archivo de puntos que generamos. Después de ahí nos debe de detectar el sistema de referencia de entrada que tenemos en nuestros datos, que es el marco de referencia ITRF 2008 para México, ¿sí? Vamos a guardar el nuevo documento que se va a generar. Entonces aquí en la carpetita, en las opciones de la carpeta, voy a guardar esto como datos GNSS de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, y esto lo vamos a proyectar a UTM. Entonces le voy a agregar la proyección aquí directamente, UTM, ¿sí? Y guardamos el nombre. Ya que tenemos el nombre, ahora sí vamos a definir la zona UTM para esos datos, ¿sí? Como estamos hablando del municipio de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, estamos en una zona UTM 14 Norte, ¿ok? Voy a irme aquí a las opciones del sistema de coordenadas, y el sistema proyectado UTM lo vamos a encontrar en Project Coordinate System, UTM. Estamos hablando de que tenemos el sistema de referencia particular para México con ITRF 2008. Entonces me voy a ir aquí a la carpetita de Norteamérica y voy a buscar la zona UTM en base a ese sistema de referencia, ¿sí? Aquí está el marco geoestadístico ITRF 2008 y aquí tengo mi zona 14 Norte, ¿sí? Esa es la zona que voy a seleccionar para esos datos que yo tengo aquí. Doy a aceptar y OK para generar el proceso de proyección, ¿sí? Ahí está, en mi caso ya hizo el proceso de proyección. Voy a cerrar esta ventanita y de aquí me voy a ir a abrir un nuevo documento en blanco para poder visualizar ya mis datos proyectados en la zona UTM, ¿sí? Para eso me voy a ir aquí a el icono de la hojita en blanco que dice New y vamos a abrir un nuevo mapa en blanco. Damos OK, no guardamos ningún cambio y vamos a cargar esos puntos que acabamos de proyectar, ¿sí? Me voy a ir aquí a la opción de Add Data y me voy a ir a la carpetita en la cual estoy trabajando y voy a cargar mis datos proyectados en UTM, ¿sí? Y aquí está, ya ahora sí tengo coordenadas en metros, si se dan cuenta, ¿ok? Ya que tengo esto listo, vamos a proceder a realizar la interpolación, ¿sí? Voy a abrir aquí mi tablita de atributos de los puntos y la interpolación la vamos a hacer para estas tres variables que yo tengo aquí: altura elipsoidal, ondulación del geoide y altura ortométrica. Entonces debemos de tener tres superficies diferentes con tres variables diferentes, y eso quiere decir que van a ser tres mapas distintos para su práctica, ¿ok? Bien, vamos a realizar primero el de este campo de la altura elipsoidal, ¿sí? Para que vean cómo se va a generar la interpolación. Bien, voy a irme aquí al ArcToolbox otra vez y voy a entrar a esta cajita que dice Spatial Analyst Tools, a la opción de Interpolation, y vamos a ocupar un interpolador que se llama IDW, ¿sí? Este interpolador, IDW, funciona a partir de una distancia inversa ponderada, es decir, la distancia que hay entre punto y punto se le da un factor de ponderación o de peso, y en base a eso se van calculando puntitos centrales, ¿sí? O puntos intermedios entre estos puntos originales que le estamos dando como un dato de entrada, ¿ok? Vamos a ver, para que vean lo que hace IDW. Vamos a abrir la herramienta de IDW y aquí nos dice que va a interpolar puntos y los va a convertir a un formato, a una superficie raster, a través del algoritmo
de distancia inversa ponderada, ¿sí? En este caso, en el Input Point Features vamos a seleccionar el archivo de los puntos que queremos generar o convertir a formato raster, ¿sí? Voy a seleccionar aquí mis datos GNSS de los dos municipios en UTM y nos dice qué campo es el que quieres interpolar en esta parte de Z Value Field. Yo voy a seleccionar primero la H minúscula, que es la altura elipsoidal, ¿sí? Y vamos a guardar ese nuevo raster que se va a generar. Para eso yo me voy a ir aquí a la opción de la carpeta, donde dice aquí en mi práctica 3, lo voy a guardar y le voy a poner de nombre vamos a ponerle A-elipsoidal. Y voy a guardar con ese nombre mi nuevo raster que voy a generar. Aquí el tamaño de celda opcional que nos da aquí es de 195, ¿sí? Ustedes pueden cambiar este tamaño de celda dependiendo de los datos que tenga, ¿sí? Aquí nos dice cómo se calcula este tamaño de celda de acuerdo a la extensión que tenemos de los puntos, ¿sí? Vamos a dejarlo así por defecto como lo tenemos. Y el número de puntos vecinos que va a tomar en cuenta para calcular un nuevo dato van a ser 12. Por ejemplo, si yo quiero calcular un punto que esté aquí entre estos puntos, pues voy a hacer un radio y voy a tomar de aquí 12 puntos para generar un nuevo valor estadístico en este punto central, ¿ok? Eso es lo que hace IDW y lo hace en función de la distancia entre puntos, ¿ok? Vamos a dejar todo esto como está por defecto y vamos a dar OK para guardar ese raster o esa interpolación, ¿sí? Y si se dan cuenta me genera un archivo de este tipo en donde se muestra la variación que hay en la altura elipsoidal y ya tenemos una superficie continua, ¿sí? Ya no es nada más puntitos que tengo aquí, sino que ya se hace un raster donde yo puedo ver el valor de la altura elipsoidal en este punto, en este otro punto aquí, y ya es diferente a los que tengo de entrada aquí, ¿ok? Entonces eso es lo que hace la interpolación, ¿sí? En este caso aquí tenemos la altura elipsoidal o la altura obtenida a partir de un receptor de datos GPS, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para la ondulación del geoide, ¿sí? La ondulación del geoide es como calcular el geoide para una zona en específico, en este caso va a ser para Soledad y para San Luis Potosí, y también vamos a calcular el mismo interpolación para la altura ortométrica, ¿ok? Entonces vamos a seguir el mismo proceso. Vuelvo a abrir aquí IDW, en Input Point Features, perdón, vamos a seleccionar sus datos en puntos, y el campo ahora que vamos a seleccionar en Z Value Field es N mayúscula, que es ondulación del geoide, ¿ok? Bien, en Output Raster vamos a guardar este raster. Ahora le vamos a poner de nombre a geoidal, que es altura geoidal, ¿sí? Guardamos el tamaño de celda, lo vamos a dejar igual y damos OK, ¿sí? Y ahora aquí vamos a tener la variación de la altura geoidal, ¿sí? En estas zonas la altura geoidal es menor que en estas otras que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para la altura ortométrica, ¿sí? Doy clic en IDW, selecciono mis datos GNSS. Ahora el campo que voy a utilizar es H mayúscula -1, ¿sí? O altura ortométrica, y esto lo voy a guardar como A ortométrica, de altura ortométrica, ¿sí? Doy guardar, el tamaño de celda lo dejo del mismo tamaño y doy OK, ¿sí? Y esto estaría funcionando más o menos como su modelo digital de elevación en esta zona, ¿sí? Entonces ya tienen sus datos y sus tres tipos de alturas, ¿sí? Y con esto vamos a generar tres mapitas distintos, ¿ok? Bien, vamos a dejar este video
hasta esta parte, ¿sí? Yo les voy a subir estos videos a la plataforma. Los datos que van a estar ocupando también se los voy a subir a la plataforma, ¿sí? Para que vayan haciendo su práctica, ¿ok? Esto ya es parte del cuarto parcial. Tengo pendiente por ahí de evaluarles el tercer parcial, entonces ya a partir del jueves pueden consultar su calificación directamente en el sistema, ¿ok? Bien chicos, entonces nos vemos en el próximo video para continuar esta práctica número 3, ¿sí? Y ya más adelante estaremos viendo qué procede con las clases presenciales y todo lo que sigue del curso, ¿ok? Entonces nos estamos viendo chicos, que se encuentren bien y saludos.